Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Chapter 33. The Dark Brotherhood and Compound. Punto de vista narración. Al nombrar una organización, era importante transmitir el mensaje de lo que la organización era y para qué. En verdad, Ken no tenía ni idea de cómo llamarlo inicialmente. Quería que la organización fuera sus ojos en ese mundo, pero no quería darles un nombre que insinuara su falta de visión. Si bien no le importaba que ese hecho saliera a la luz, no quería poner un letrero aún más grande en su espalda afirmando que era especial. Después de todo, cuando Ken finalmente se quitó la máscara y Akira y Saburo vieron su rostro, ambos parecían petrificados. Saburo especialmente, quien personalmente había visto a Ken en acción. Su ceguera no afectó su conciencia del mundo de manera importante, pero saber que usaba sus sentidos para ver permitió que otros encontraran formas de usar eso como una debilidad en su contra. Al igual que las explosiones habían sobrecargado sus sentidos durante unos segundos en Grass Village. Si Ken estuviera luchando contra un poderoso shinobi que ya sabía que el monstruo ciego era susceptible a tales ataques, los habrían usado para distraerlo constantemente. Había una solución clara para eso. Ken siempre podía usar su energía de la naturaleza para sentir su entorno constantemente. No había nada que le impidiera sentir que otros usaban eso, ya que ninguna forma de vida viviente podía realmente ocultar su energía natural. El problema era que Ken tendría que apagar sus otros sentidos, haciéndolo completamente ciego al mundo. Sentiría el aura, sentiría los ataques venir, pero no sería capaz de verlos. Sería como un sensor normal, bueno, un sabio, peleando con los ojos vendados. Al final, Ken decidió mantener esa parte de él en secreto para evitar que los enemigos se aprovecharan de ella cuando llegara el momento. Eso lo dejó sin ideas de cómo nombrar el grupo que estaba creando. Fue entonces cuando Saburo vino con algunos consejos e ideas. ¿Por qué no pensar en algo para fortalecer el vínculo entre los reclutas? Haz que se sientan como si pertenecieran a algo más que un simple negocio de recolección de recompensas y un escuadrón de recopilación de información. Al ex Shinobi se le ocurrieron muchas ideas que le gustaron a Ken cuando se trataba de fortalecer el vínculo. Todos ellos son más grandes que el anterior. También quería que el nombre representara su trabajo. Quería un nombre que la gente escuchara una vez y que entendiera en qué tipo de negocio se ocupaban. Pero finalmente, el nombre que se decidió por Ken fue algo que se le ocurrió a Akira. ¿Qué hay de la Hermandad Oscura? Es una hermandad, por lo que ayudará a forjar los lazos entre los reclutas más adelante. Y planeamos ser principalmente asesinos, así que algo melancólico como eso suena apropiado. Era un poco simplista, tal vez. Pero de alguna manera logró darle a su organización algo de identidad y ayudar a forjar lazos entre los reclutas, que era exactamente lo que estaban pensando de todos modos. Hacer que todos los reclutas fueran hermanos y mayores / maestros para ser hermanos mayores y mayores, en general, era un clásico cuando se trataba de crear camaradería y fortalecer lazos. Aún así, no había realmente ninguna razón para reinventar la rueda al final del día. A Saburo también le gustó la idea al instante. Y Ken tampoco tenía nada de qué quejarse. El espadachín ciego estaba más que contento de poder contarle a Toso que su organización ahora finalmente tenía un nombre. Sin embargo, todavía quedaba el problema de la vivienda. Toso salió con una espada tan pronto como sintió que alrededor de 50 shinobi descendían sobre su ubicación. Instantáneamente se calmó al ver el rostro enmascarado de Ken frente a todos. Su conocimiento de la situación no era tan malo como para atacar a un grupo dirigido por su líder. Inmediatamente corrió a saludarlos. O más específicamente, Ken. Líder. Toso gritó cuando llegó frente a ellos con una velocidad impresionante, sorprendiendo ligeramente a Akira. El criado enmascarado inmediatamente se arrodilló e inclinó la cabeza, como lo haría uno cuando saluda a un rey. Saburo y Akira también miraron el complejo y al hombre arrodillado ante ellos con una mirada curiosa. Un hombre alto de cabello negro vestido muy parecido a Ken, una armadura roja cubierta por un abrigo negro y un sombrero de paja. La única diferencia era que su máscara tenía una línea roja en el medio, en lugar de un punto. Saburo instantáneamente entrecerró los ojos al verlo. Su velocidad, su falta de presencia, todo eso hizo que el Strauman fuera bastante cauteloso. Este hombre, el segundo al mando de Ken, ¿eh?
Se siente un poco peor que el Jonin normal cuando se trata de chakra, pero parece ser casi tan difícil de detectar como el propio Ken, por lo que sin duda es un maestro asesino. Saburo inmediatamente juzgó a Toso como un individuo peligroso. Incluso si sus reservas de chakra no fueran nada especial, Toso seguía siendo la persona más hábil de la Hermandad Oscura, con la excepción del propio Saburo y Ken, por supuesto. Akira no pudo juzgar mucho las habilidades de Toso, solo murmuró que se sentía un poco astuto, antes de finalmente mirar a su base. Era, extrañamente grande y bastante hogareño. Alrededor de una docena de casas de madera algo grandes y una gran área de entrenamiento con objetivos, rocas y muñecos de madera. Todos los edificios fueron diseñados hermosamente y espaciados perfectamente, el área claramente fue hecha con gran pasión. Todo el pequeño pueblo se construyó justo enfrente de una gran entrada a la cueva, que parecía tener una entrada sellable, utilizando una puerta de madera y un sello hermético real que Toso había logrado comprar en algún momento. La cueva sellada fue la que Ken había excavado inicialmente para el entrenamiento, que fue designada como la sala de entrenamiento principal. La cueva se amplió para albergar más salas interconectadas para acomodar a más y más reclutas. Había sido un trabajo agotador para Toso en los últimos meses, pero pudo reclutar a 20 personas cuando Ken llegó allí. 10 personas más que la última vez que le había informado a Ken. Fue un gran logro para Toso, y también estaba muy orgulloso de sí mismo. Ken también sintió su entorno y suspiró con una sonrisa de satisfacción en su rostro enmascarado. Has hecho un gran trabajo, Toso, parece que te estabas preparando para una gran campaña de reclutamiento con todas las casas. Ken finalmente se dirigió a su sirviente y mano derecha de confianza. ¿Sí? Primero me concentré en crear los alojamientos, solo comencé a reclutar cuando sentí que el sitio estaba listo. Toso finalmente levantó la cabeza, su rostro enmascarado mirando hacia su líder. Inmediatamente comenzó a informar sobre la situación y a entrar en detalles sobre el proceso de reclutamiento y a qué orfanatos se había acercado y pagado para realizar el reclutamiento. Los orfanatos estaban cerca de vender niños como esclavos en algunas regiones, por lo que ganar reclutas no era realmente difícil cuando uno tenía el presupuesto. Toso habría tenido muchos más si no hubiera escogido solo a los que estaban dispuestos a unirse y fortalecerse. Saburo no podía decir qué emociones estaba mostrando Toso. Pero estaba claro que el criado tenía mucha admiración y respeto por Ken, un niño que probablemente no tenía ni la mitad de su edad por el aspecto de las cosas. Era una escena bastante extraña, pero Strauman realmente no podía culpar a Toso por respetar o admirar a Ken. Akira realmente no miraba las cosas de una manera tan detallada. Siguió mirando alrededor, viendo a las 2 docenas de niños que estaban entrenando en el recinto. No parecían haber notado que el shinobi se acercaba, todos concentrados en su entrenamiento, lanzando armas, peleando e incluso haciendo entrenamiento físico regular. Saburo también miró hacia ellos con uno de sus muchos pares de ojos. Juzgándolos bastante rápido como todavía novatos, ninguno alcanzaba el nivel de genin actualmente. Sin embargo, era de esperarse de una nueva organización. Pocas personas eran tan talentosas o tan decididas como Toso para mejorar a un ritmo tan impresionante. No solo eso, incluso el primer recluta solo había estado entrenando durante unos 2 meses, lo cual no era mucho. Según los informes de Toso, parecía que su único problema real en este momento era el hecho de que no estaban ni cerca de ser autosuficientes en lo que respecta a la comida. No tenían a nadie que realmente se encargara del cultivo, por lo que Toso siempre tenía que irse a buscar comida, dejando al mayor a cargo durante días cada mes. No era raro que volviera y que hubiera un recluta menos que cuando se fue. Parecía que dejar a los huérfanos desatendidos en una cadena montañosa desierta no era una buena idea después de todo. Wow, ¿quién lo hubiera pensado? Por desgracia, los que quedaron al menos aprendieron a no deambular al azar, así que al menos eso fue bueno. Aún así, los niños parecían estar muy animados por lo que Saburo pudo ver. Todos ellos se fueron entremezclando entre sí, creando rivalidades y amistades como lo habrían hecho dentro de las academias de las aldeas ocultas. Parecía que Toso estaba preparado para reclutar al menos 3 veces más niños, y ya les había hecho arreglos. Parecía que los clones de Saburo no tendrían que dormir afuera en la tierra después de todo. Por desgracia, en realidad no necesitaban dormir de todos modos. Solo el cuerpo principal de Saburo realmente lo necesitaba. Pero ayudó a mantener la fachada de que eran personas reales y no marionetas.
Además, cuando Saburo estaba realmente dormido, todos los clones también entraban en un estado vegetativo, ya que no había forma de que él dividiera su conciencia en tantos cuerpos diferentes mientras estaba inconsciente. Era bueno que hubiera un lugar donde pudieran esconderse mientras Saburo descansaba. Al final, también llegó el momento de que los niños reclutas supieran quién era el líder. Siempre habían llamado a Toso su maestro y mentor. Pero ya sabían que él no era el líder de la organización a la que habían elegido unirse. Para ellos, Toso les había dado la oportunidad de una vida mejor. Pero el que lo hizo todo posible fue alguien a quien nunca habían conocido. En cierto modo, ayudó a que Ken pareciera mucho más enigmático. Pero ver al espadachín ciego en persona los hizo estremecerse a todos. Todos ellos dejaron de entrenar al verlo caminar. Ken de ninguna manera era un hombre alto, todavía, pero tenía una gran presencia incluso para la mayoría de los shinobi, por lo que uno solo podía imaginarse lo que sentían los niños cuando entraba en su línea de visión. Era una sensación extraña para los niños. Todos podían sentir que Ken no era normal. Era como si el mundo mismo les estuviera diciendo eso. Eso los llenó a todos tanto de ciega admiración como de miedo. Especialmente al ver a docenas de shinobi detrás de él en filas, incluido Toso. Ken escaneó a los niños frente a él. Podía sentir su miedo, sus emociones apenas ocultas, aunque algunos de ellos intentaron mantener sus emociones bajo control. Niños, inmediatamente se estremecieron al escuchar la voz ronca de Ken. Saburo lo encontró bastante irónico, ya que probablemente Ken no era mucho mayor que los reclutas. No hay razón para temerme, soy la última persona que te lastimará en esta vida, todo lo que tienes que hacer es no traicionarme. La voz de Ken, a pesar de ser áspera, todavía tenía una cadencia tranquilizadora, logrando relajar a algunos de los niños y niñas frente a él. Gracias. Gracias a todos por elegir unirse a nosotros. A partir de este momento, son oficialmente parte de la Hermandad Oscura. Aquellos que se han unido ahora son familia, les guste o no. Eso fue todo lo que dijo el líder. Finalmente anunciando el nombre de la organización a los niños, quienes se emocionaron bastante al escucharlo. Familia, esa era una palabra bastante poderosa para los niños huérfanos de guerra. Era algo que a muchos de ellos se les negó trágicamente en esa vida. Pero ahora se les ofreció. Ya habían comenzado a considerarse familia, pero no sabían lo que les deparaba el futuro. Convertirse oficialmente en una familia había logrado finalmente sellar el trato para los reclutas. Toso y el resto pudieron ver cómo su motivación se fortalecía. Cómo el fuego ardía más brillante en sus ojos. Saburo simplemente sonrió al ver eso, considerando que la acusación de los jóvenes huérfanos era un esfuerzo bastante exitoso. Para variar, se siente bien seguir a alguien competente, me pregunto hasta dónde llegará. Con su talento, creo que alcanzaré la cima en esta vida. Después de eso, los niños continuaron su entrenamiento. Sus voluntades se fortalecieron cuando finalmente vieron a su líder y escucharon su discurso. Ahora, también podrían finalmente comenzar a llamarse hermanos y hermanas, algo que habían anhelado hacer durante mucho tiempo. Mientras entrenaban, el resto de los adultos, y Ken, también se pusieron a trabajar. Saburo puso a trabajar a sus incansables clones al instante, construyendo algunas casas más para tener espacio de almacenamiento libre por si acaso. También votaron por Ken para que se quedara con la casa más grande, ya que al final del día era el líder. El líder debe conseguir una casa acorde con su estatus. Con nuestro presupuesto actual, sería factible incluso hacerlo con los materiales más caros. Saburo fue sorprendentemente a quien se le ocurrió la idea. Era una táctica clara para ganar aún más respeto por Ken, ya que su posición de líder le daría su propia vivienda. Sin embargo, Ken argumentó que también podría generar celos entre los reclutas. Aunque eso era bastante improbable con lo alta que se había vuelto su opinión sobre el espadachín ciego, aún así, Ken simplemente encontró el concepto bastante derrochador. Al final, solo sus criados más cercanos vivirían con él, cada uno con su propia habitación. Por criados más cercanos, Ken simplemente se refería a Toso, Akira y Saburo. Los nuevos reclutas no estaban realmente en el mismo nivel jerárquico que Toso, al menos Akira no lo estaba. Pero Ken todavía confiaba en ellos lo suficiente. Saburo se convirtió especialmente en el jefe del departamento de investigación. Y Ken prometió construirle un laboratorio subterráneo en el pueblo después de que se instalaran adecuadamente. Luego, Toso, Akira y Saburo recibieron una tarea, clasificando todo lo que Ken había robado y categorizando su botín correctamente. Saburo no pensó mucho en eso en ese momento.
Pero parecía que Ken había reunido una buena cantidad de recursos en bastantes pergaminos de sellado. Esto podría tomar un tiempo, el Strauman solo podía sudar al ver las pilas de libros y pergaminos que se alineaban en la mesa frente a ellos. Ken no los estaba ayudando, por cierto. Akira trató de quejarse, pero Ken simplemente agitó la palma de su mano frente a sus ojos y básicamente le dijo que se fuera a la mierda. FinCat 33 Chapter 34. Development, Structure and Techniques. Narración POF. El compuesto de la Hermandad Oscura creció rápidamente en los siguientes meses, y su presupuesto también creció repentinamente cuando finalmente pudieron contar la cantidad de riqueza que Ken realmente había robado. Varios Saburo en realidad se echaron a reír al mismo tiempo cuando se dio cuenta de que Ken de alguna manera había robado la totalidad de los fondos de Gras Villages que se habían reunido durante más de una década. Para él, era simplemente divertido, aunque también se dio cuenta de que Gras Village probablemente nunca los perdonaría de ninguna manera. Lo bueno de eso era que ni a Ken ni a nadie que trabajara para él realmente le importaba una mierda el Gras Village. Ken, siendo lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a todo el pueblo, realmente habló por sí mismo en ese momento. Y ni siquiera los huérfanos reclutas parecían asustados ante la perspectiva de que su líder enfadara a una aldea oculta. En todo caso, en realidad estaban emocionados de escuchar acerca de sus hazañas. Toso estaba bastante decepcionado de que los niños ya no lo admiraran tanto, pero entendía que Ken también era digno de su admiración. Además de ganar un gran presupuesto y expandirse con algunos edificios más. Esta vez, incluso lograron invitar a un buen equipo de construcción para remodelar y hacer ajustes a los edificios actuales también. No era que Toso hubiera hecho un mal trabajo, pero no era como si fuera un constructor experimentado. Cada casa, y especialmente la morada del líder, fue remodelada para adaptarse a su nuevo presupuesto ampliado. Saburo planeó matarlos después de que terminaran su trabajo, para proteger la ubicación y el conocimiento de su base. Pero Ken dejó en claro que Saburo los seguiría hasta la tumba si les pasaba algo, lo que eliminó esa idea de la cabeza del Strauman. Al final, decidieron simplemente pagarles a los hombres por su silencio. Probablemente fue solo una solución temporal, pero Blinde Swordsman estaba de acuerdo con eso. Ken decidió no escatimar en gastos y dar a los reclutas el mejor alojamiento y comida posible, del tipo que haría sonrojar a las familias de clase media. Después de todo, al espadachín ciego solo le importaba que el entrenamiento fuera duro, no creía que sus reclutas también necesitaran dormir en el suelo duro o comer hierba. Aunque incorporó dormir en un piso de piedra como entrenamiento, al menos una semana al mes, creía que sería bueno que los reclutas se acostumbraran a dormir en cualquier entorno. La Hermandad Oscura avanzaba cada vez más, con más huérfanos reunidos que antes, ahora ante la perspectiva de unirse a una hermandad en lugar de una organización sin nombre de asesinos. De repente, el orfanato de Toso recorriendo la Tierra de Hierro y las áreas cercanas se volvió mucho más fácil, logrando superar su objetivo y aumentar el número de reclutas a la friolera de 86 en unos pocos meses. Aunque, ese número estaba destinado a dejar de crecer por un tiempo, ya que Toso ya había agotado las vías que estaba usando para el reclutamiento. Solo eligieron huérfanos menores de 10 años, por lo que todos eran niños con los que era fácil establecer una relación y ganarse la lealtad. Siempre y cuando fueran tratados bien, por supuesto, pero eso nunca fue un problema, ya que la organización de Ken presentó a los reclutas derechos humanos que estaban muy por encima de los estándares habituales que brindaban las aldeas ocultas. Algunos ciertamente se quejaron de la dificultad del entrenamiento, pero al final del día, a todos se les permitió irse cuando quisieran. Se les dio la opción de convertirse en algo más que simples víctimas de una guerra prolongada. Sus voluntades fueron fortalecidas por sus pérdidas y experiencias de vida. Además de un excedente de reclutas, la Hermandad Oscura también obtuvo una fuente estable de ingresos en forma de clones de Saburo cazando recompensas de bandidos. Strauman estaba más que feliz de enviar algunos de sus clones de Jonin para cazar a los grupos de bandidos notorios. También era lo suficientemente capaz como para participar en varias peleas al mismo tiempo, por lo que todo estaba bien siempre y cuando no se encontrara con enemigos molestos. El hecho de que estuvieran situados en la Tierra de Hierro también ayudó un poco, ya que era una tierra neutral y algo llena de bandidos por eso. Eso significaba que el Daimi siempre ofrecía recompensas por nuevos grupos de bandidos en el área, y la Hermandad Oscura estaba más que feliz de recolectarlos a todos. Ken proporcionó una regla de que no iban tras grupos de desertores a menos que tuvieran más delitos en su registro. Incluso entonces, los clones de Saburo tendrían que acecharlos un poco para verificar su culpabilidad.
Parecía que Ken tenía debilidad por los desertores. Saburo podía entenderlo un poco, después de todo eran solo números para sus líderes, algunos obviamente llegarían a la conclusión de que morir por una causa sin valor era una tontería. Por desgracia, había muchos que también querían sacar provecho de la guerra y la gente común. Esos eran en realidad los principales objetivos de la Hermandad Oscura. Saburo estaba un poco molesto por los pasos adicionales que tenía que tomar en los grupos de investigación, pero necesitaba respetar las órdenes. La Hermandad Oscura ahora también tenía una estructura interna más concreta. Con Ken como líder, el jefe de la organización. Muchos de los huérfanos también habían comenzado a llamarlo padre. Ken no se quejó y el nombre comenzó a quedarse en la mente de los reclutas. Su disfraz permaneció sin cambios, ya que no vio ninguna necesidad de cambiarlo. Toso, Akira y Saburo eran parte del liderazgo, parte de los sirvientes de Ken. Fueron llamados los Blades. Todos tenían disfraces similares. La de Toso permaneció sin cambios, mientras que Saburo obtuvo una máscara con 2 pequeñas líneas rojas en el medio y Akira obtuvo una con 3. Cada uno de ellos debía liderar sus propios departamentos y crecer como el más fuerte de la organización además del propio Ken. Luego, después de los Blades, estaban los numerados. Un sistema de clasificación basado en la fuerza dentro de la hermandad. Cada departamento tendría sus propias clasificaciones, por supuesto. Actualmente, los únicos numerados en la organización eran los clones de Saburo. Perteneciente al departamento de investigación, que también actuaba como un departamento de cazarrecompensas, al menos por ahora. Llevaban ropa negra fina regular con largos abrigos negros que cubrían sus cuerpos. Todos sus rostros estaban cubiertos por máscaras completamente blancas, ligeramente tapadas por grandes sombreros de paja. Los reclutas todavía no formaban parte del sistema, solo se les daba ropa y ropa de entrenamiento regular. Debían convertirse en numerados al graduarse de su formación, para luego ser delegados en diferentes departamentos de su elección. Todavía había muchas cosas que Ken planeó para la Hermandad Oscura, pero primero tendría que esperar y entrenar al lote actual de reclutas que tenía la organización. Ahora, Ken no era tonto, ni tampoco Saburo o Toso. Podría decirse que Akira era el menos inteligente entre ellos, pero incluso él se dio cuenta bastante rápido. Todas sus acciones, todas sus hazañas actuales y su rápido crecimiento, básicamente revelaron su posición exacta y anunciaron al mundo que estaban allí, en la Tierra de Hierro. Sin embargo, a Ken no le importaba que se descubriera la ubicación de su base. Sabía que era imposible mantenerlo en secreto, especialmente porque no tenía forma de que la Hermandad Oscura fuera autosuficiente en lo que respecta a la comida a corto plazo. Ken sabía que necesitaba establecer rutas comerciales claras, organizar y crear un mercado adecuado en algún momento. La agricultura solo sería factible en el futuro, por lo que la Hermandad Oscura solo podría obtener su comida a través del comercio, lo que no sería posible a medida que creciera su organización. Al principio había planeado construir una organización secreta, pero después de descubrir que sería casi imposible mantenerla en secreto, decidió que haría todo lo posible y crearía una aldea completa. No es un pueblo de plebeyos, fíjate, un pueblo habitado solo por los asesinos entrenados de la Hermandad Oscura. Todos los comerciantes que iban y venían serían de la Hermandad Oscura, todos los granjeros también trabajarían a tiempo parcial como asesinos. Todos ellos serían adoptados y criados dentro de la hermandad, y todos aprenderían y se desarrollarían primero como asesinos. A medida que sus talentos se desarrollaran, tendrían la oportunidad de ingresar a diferentes campos. Iba a llevar mucho tiempo, pero Ken estaba seguro de que era posible. Lentamente comenzó a poner un marco en su lugar. ¿Su objetivo final? Bueno, eso fue un poco más complicado. Al principio, Ken quería tener ojos en el mundo, así que iba a actuar como una red de información. Pero también había algo más, al ver el daño de la guerra en esos huérfanos, Ken se desilusionó cada vez más con el mundo en el que se encontraba. Pero también sabía que no era posible cambiarlo, cambiar a los humanos en general. Entonces, al menos tendría que proporcionar un refugio seguro para todos los niños afectados por la guerra. A todos aquellos dispuestos a unirse a él y hacerse más fuertes. Con o sin talento, todos tenían derecho a una vida mejor, y Ken se los iba a proporcionar. Pero eso llevaría años, muchos años para desarrollarse y llegar a todos en todo el mundo. Por ahora, Ken también necesitaba concentrarse en el presente. Akira fue en realidad el primero en señalar que el Daimi de la Tierra del Hierro ciertamente enviaría a sus hombres a revisar el lugar y probablemente incluso recaudaría impuestos.
Incluso la empresa constructora solo sabía que estaban ayudando a construir una aldea, por lo que Ken esperaba que el Daimi los tratara como una nueva comunidad al principio. Saburo también parecía tener un poco de curiosidad acerca de cómo decidiría Ken interactuar con el Daimi, ya que definitivamente sería crucial para el futuro de la Hermandad Oscura. Si acepta pagar impuestos, entonces la Hermandad Oscura se convertiría esencialmente en la aldea oculta de la Tierra de Hierro, pero si no lo hace, incluso una guerra podría convertirse en una posibilidad. Ken puede ser fuerte, pero enfrentarse a 10.000 samuráis y criados entrenados no es factible, al menos no todavía. Tal vez en unos años el hombre de paja ya había juzgado el poder de Ken y sabía exactamente en qué parte de la escala colocarlo. Simplemente estaba al nivel de un Kage real. Alguien de los pueblos grandes. Cuando se trataba de poder y fuerza de combate, parecía ser más débil que el Raikage tanto en velocidad como en defensa, pero los dos parecían tener estilos similares. Sin embargo, es difícil saber cómo terminaría una pelea entre ellos. Sigue siendo más fuerte que Ken, también por un margen bastante grande. Es más duradero y tiene más poder en general, pero el potencial de crecimiento de Ken es mucho mayor al menos. Esa era la conclusión a la que había llegado Strauman después del incidente en Grass Village. Ken sintió a sus criados y pudo sentir la preocupación que emanaba de Akira, así como la curiosidad que emanaba de Saburo. No planeo pagar ningún impuesto a la Tierra de Hierro. Este pueblo está construido en una cadena montañosa desierta y bastante inhóspita, y todo se hizo con nuestros propios recursos. El líder dejó clara su postura, y Saburo no pudo evitar asentir. Aún estando de acuerdo con la decisión y la lógica detrás de ella, esperaba que Ken estuviera preparado para las repercusiones. Por desgracia, Saburo estaba preparado para dar media vuelta y huir en cualquier momento si la situación parecía realmente imposible de ganar, por lo que estaba de acuerdo con cualquier elección que hiciera Ken, siempre que pudiera seguir recibiendo apoyo en su investigación. Sin embargo, su investigación se pospuso un poco ya que su laboratorio aún estaba en construcción. ¿Ese todavía no significa eso que intentarán matarnos a todos? Akira decidió simplemente expresar sus preocupaciones una vez más, siendo el más honesto de los presentes. Akira todavía sentía que le debía mucho a Ken. El espadachín ciego era realmente la única razón por la que estaba vivo. Ya había decidido que se quedaría con él hasta el final. Para él, el destino de Ken era su destino, por lo que su preocupación estaba bien justificada. El Daimi ciertamente intentará algo, pero primero hablaré con él. Organizaré una reunión cuando finalmente envíe a sus hombres aquí. No te preocupes, me encargaré de todo. Ken, una vez más, no parecía muy preocupado por el Daimi. Simplemente se relajó y se estiró un poco en su silla, señalando algunos informes sobre la mesa mientras Akira lo ayudaba a leerlos. La situación con el Daimi estaba destinada a terminar de mala manera, independientemente de lo que Ken eligiera. Entonces, el espadachín ciego tendría que hacer lo que mejor sabía y asegurarse de que su aldea estuviera bien protegida a medida que crecía. Después de leer algunos informes, Akira finalmente llegó al tema de las técnicas. La reserva que tenía la Hermandad Oscura todavía era bastante lamentable en comparación con una aldea oculta, pero afortunadamente todavía tenían mucho jutsu para enseñar a sus jóvenes. Incluso tenían las técnicas secretas de Grass Village. Aunque esos también requerían una línea de sangre por lo que Ken pudo escuchar, por lo que resultaron ser bastante inútiles por ahora. El mismo Saburo también pudo impartirles algunas técnicas, lo que sin duda ayudó. Pero no fue gratis, por supuesto. Todo lo que hizo Saburo fue una transacción, por lo que a cambio, le enseñaron la técnica que Ken usó para ocultar su presencia también. Saburo estaba genuinamente conmocionado después de enterarse de ello y la forma en que funcionaba. Era una auténtica locura, que requería un nivel casi insano de dedicación y trabajo duro para dominarlo aunque sea un poco. Implicaba obtener el control absoluto de las funciones corporales, de todos los sentidos y órganos del cuerpo humano. La técnica consistía en ralentizar los latidos del corazón hasta un punto antinatural, bajando la temperatura del cuerpo a niveles peligrosos. El entrenamiento implicó cambios rápidos y constantes en el entorno. A menudo salta de un entrenamiento pesado dentro de saunas a entrenar bajo una cascada fría o dentro de un baño de hielo frío en el lapso de unos pocos segundos. Dichos cambios a menudo causaban un alto riesgo de paro cardíaco, aunque era soportable para los shinobi ya entrenados. Por desgracia, los reclutas solo comenzarían a entrenar después de obtener una base adecuada como asesinos regulares. Un entrenamiento tan duro los mataría a una edad tan frágil.
Era una técnica que a Ken se le había ocurrido en su vida anterior, en su bastante larga carrera como el mejor asesino del mundo. Podría usar ese método para deslizarse fácilmente por la mayoría de los métodos de detección con facilidad. Incluyendo la visión infrarroja y nocturna, siempre que estuviera vestido apropiadamente, realmente podía colarse en casi todas partes. Sin embargo, la técnica no era perfecta. Ken no pudo pasar por los niveles más altos de seguridad sin ser detectado. Los últimos modelos y sistemas de seguridad en su antiguo mundo detectarían y atacarían incluso la brizna de hierba más pequeña que se mueve con el viento, por lo que un humano que se escabulle sería fácilmente notado. Aún así, Ken también pudo hacer todos los trabajos gracias a sus habilidades de lucha, matando a innumerables personas y pasando por muchas dificultades para perfeccionar sus habilidades. En su vida actual, Ken pudo perfeccionar aún más esa técnica con el descubrimiento de la energía de chakra y la naturaleza, haciendo que su técnica sea esencialmente perfecta, haciéndolo casi imposible de detectar. Eventualmente, Ken incluso decidió darle un nombre sencillo y autoexplicativo. Control de presencia. A través del dominio y el entrenamiento constante, permitió al usuario tener un dominio casi perfecto sobre su presencia gracias a Nature Energy. Blind Swordsman pudo hacer mucho más que ocultar su presencia a la perfección. También logró afectar los alrededores con su aura. Lo usó antes, principalmente para infundir miedo en los corazones de sus enemigos antes de la batalla. Por desgracia, no podía enseñar a otros cómo usar Nature Energy, él mismo no tenía la mayor comprensión de lo que era. Entonces, como máximo, tendrían una versión más débil de control de presencia. Eso fue lo que Toso aprendió que todavía estaba entrenando y lo que Akira estaba luchando por aprender actualmente. Saburo también estaba emocionado de poder aprenderlo. Pero se sintió decepcionado de que probablemente también tendría dificultades para usarlo con sus clones. La técnica implicaba un control exacto sobre el propio cuerpo, la cantidad de concentración que se necesitaría sería demasiada para que se hiciera en varios cuerpos a la vez. El Strauman estaba solo allí, ya que Ken no estaba tan familiarizado con la técnica de clonación que estaba usando. Mientras Saburo se ponía de pie y reflexionaba sobre cómo usar el control de presencia junto con sus clones, la puerta de la oficina de Ken se abrió y Toso entró de manera bastante apresurada. Perdón por entrometerme, líder. Pero hay gente afuera que insiste en hablar con el líder de la aldea. Toso sonaba un poco molesto, probablemente habiendo tenido una pequeña discusión con dichos visitantes. ¿Ya llegó la delegación del Daimi? Seguro que las noticias viajan rápido. FinCat 34 Chapter 35. Delegation and Invitation. Punto de vista narración. El Daimi de la Tierra del Hierro, Arada Yuichi, no se durmió simplemente con la noticia de que un extraño pueblo apareció en medio de una cadena montañosa en su territorio. Incluso si estaba en la frontera, todavía estaba bajo su jurisdicción. Aprendió que a los que ayudaron a construirlo se les pagó generosamente. Al interrogar a uno de los trabajadores, aprendió un poco más sobre las personas que lo ocupaban. Shinobi, así como niños que parecen ser víctimas de la guerra, era una situación preocupante para la Tierra de Hierro. El primer pensamiento que me vino a la mente fue que los desertores de la Segunda Guerra Shinobi habían decidido crear una nueva aldea en la Tierra de Hierro, para proporcionar un hogar a los que habían arruinado sus vidas por la guerra. Yuichi no podía decidirse a respetar a los desertores Shinobi, pero en realidad encontró la idea un poco conmovedora. Sin embargo, no quería involucrarse en una disputa con ninguno de los pueblos ocultos con respecto a los Shinobi que se habían refugiado en su país. Por eso Yuichi había decidido enviar una delegación a la comunidad de Brotes. Para ver cuál era exactamente su trato y entender qué curso de acción debería tomar. Por mucho que me guste la idea de que los huérfanos de guerra tengan un hogar, no quiero que se haga a mis expensas. Necesito averiguar de dónde obtiene su financiación este pueblo y si es o no una amenaza para la estabilidad nacional. Si no es así, y han logrado ayudar a nuestro país, entonces al menos deberían pagar impuestos como cualquier otro pueblo. Ese fue el proceso de pensamiento del Daimi. Al final del día, si la comunidad iba a contribuir al país, no le importaba si eran ex-shinobis. Estaría dispuesto a decirles a los pueblos ocultos que se fueran a la mierda si surgiera la necesidad. Sin embargo, existía la posibilidad de que en realidad fueran espías enviados por uno de los pueblos escondidos. Pero parecía poco probable. Ninguna de las aldeas ocultas tenía nada que ganar al apuntar a la Tierra de Hierro. La Tierra de Hierro era principalmente una región montañosa, todos sus castillos y ciudades eran fáciles de defender y todos sus soldados estaban acostumbrados al terreno y las bajas temperaturas.
En la era de la guerra, muchos clanes intentaron tomar la Tierra de Hierro, solo para verse obligados a retroceder por samuráis decididos a defender sus hogares. Muchos guerreros se habían distinguido en ese momento, sus familias ahora forman parte de la nobleza en la Tierra de Hierro. No tenían miedo de ninguna de las otras tierras que los rodeaban, incluso si eran de menor tamaño. Después de todo, según los informes, ninguno de los shinobi llevaba cintas en la cabeza. Lo que significa que habían abandonado cualquier lealtad que una vez tuvieron con sus antiguos pueblos. La delegación que envió estaba compuesta por un Okosu, un noble designado por el shogun, y 2 Hatamoto, portaestandarte que estaban allí para proteger al noble mensajero en su búsqueda. Estaban allí específicamente para invitar al líder de la comunidad a reunirse con el daimi, el noble estaba allí para representar las intenciones honestas de la Tierra del Hierro. La delegación fue recibida en la puerta, estaba recién construida y una pequeña valla de madera rodeaba el pequeño pueblo por lo que podían ver. Había 2 hombres enmascarados custodiando la puerta, inquietantemente inmóviles y sin moverse ni un centímetro mientras esperaban las órdenes de su líder. El Okosu ya había sido recibido por una persona que llevaba una máscara diferente, una con una línea roja en el medio. Su conversación no había ido del todo bien. ¿Quieres convocar a nuestro líder a tu castillo? Por supuesto, es habitual que el propietario de una tierra salude al verdadero gobernante de las tierras que ocupa. ¿Verdadero gobernante? ¿Eh? Toso dijo burlonamente mientras sacudía un poco la cabeza. El delegado frunció el ceño un poco al sentir el desdén en la voz del enmascarado. Cuida tu boca cuando hablas del daimi. Actualmente estás en la Tierra de Hierro, deberás tratar a su gobernante con respeto. El Okosu habló con un tono confiado y acusador. No apreciaba que el nombre de su superior fuera tomado en vano, ni apreciaba la naturaleza irrespetuosa de Toso. Por desgracia, Toso, que había vivido como un campesino pobre durante la mayor parte de 2 décadas, no tenía mucho respeto por la rica clase dominante. Lo que sea, informaré a nuestro líder de tu presencia. Puedes hablar con él tú mismo. Toso simplemente agitó su mano y se dio la vuelta. El Okosu quería amonestar al sirviente enmascarado al escuchar su tono desdeñoso. La espalda de Toso desapareció antes de que tuviera la oportunidad. El Okosu y el Hatamoto querían entrar al pueblo entonces, pero los 2 guardias simplemente levantaron sus palmas. Te escoltaremos hasta el recinto del líder, dijo uno de los guardias enmascarados mientras hacía un gesto para que la delegación lo siguiera. En ese momento, el Okosu simplemente asintió respetuosamente, estaba disgustado con el hecho de que este líder no había salido a saludarlos, pero apreció ser escoltado adentro de todos modos. El interior de la aldea se veía bastante hermoso, incluso para los estándares de Okosu. Estaba claro que fue construido con un presupuesto bastante grande. Y en la distancia, él y los Hatamoto pudieron ver a docenas de niños entrenando y caminando felices, vigilados por hombres enmascarados que se parecían a los guardias. La delegación inmediatamente se puso tensa, ya que se dieron cuenta de un hecho bastante escalofriante. Están entrenando niños para convertirse en shinobi. Sabían que necesitaban informar el asunto al daimi con urgencia. La comunidad que estaban visitando ahora claramente no era solo una aldea normal, y cada residente parecía ser un shinobi enmascarado o un niño todavía en entrenamiento. Construir un pueblo escondido en nuestro territorio, esto significa problemas. El Okosu tragó saliva mientras miraba a su alrededor. El guardia que los dirigía estaba tan callado como antes, de hecho, ninguno de los adultos parecía estar hablando o conversando de ninguna manera. Era como si fueran solo guardianes. Al menos los niños no parecen ser maltratados, ese fue el único factor redentor en todo eso. El Okosu notó que todos parecían estar usando ropa nueva, y todos parecían estar bien alimentados. Aún mejor, a un lado, podía ver a uno de los guardias enmascarados cocinando una gran olla de estofado tibio. El Okosu pudo ver claramente que había mucha carne dentro de ese guiso. Al menos estas son personas con las que podemos hablar, en general, les dio a los 2 Hatamoto y al Okosu una impresión decente del pueblo. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que todos detestaban cómo los shinobi comenzaron a entrenar a sus jóvenes. Finalmente, la delegación llegó a un edificio grande, que parecía más parecido a una mansión, con una estructura de madera y un techo de tejas. Había 2 guardias más estacionados en la entrada, que saludaron a la delegación con un movimiento de cabeza antes de mostrarles el interior. Los pasillos del interior le recordaban a Okosu su propia casa. Grande y espaciosa, impecable y limpia, a la vez que bien iluminada y decorada.
Está claro que este líder sabe vivir, fue bastante impresionante después de todo. El pueblo empezaba a parecerse menos a un pueblo y más a un complejo con una mansión que albergaba a un noble extraviado. Sin embargo, las caras de la delegación cambiaron tan pronto como entraron en la habitación del líder. 2 guardias más en la puerta les abrieron, permitiéndoles entrar. El líder se sentó en una silla, su largo cabello negro puntiagudo flotando detrás de él mientras se sentaba con las piernas cruzadas. El hombre vestía un abrigo negro que cubría la mayor parte de su cuerpo, al igual que todos los demás adultos en el complejo, pero la delegación notó algo diferente al instante. Su máscara blanca tenía un gran punto rojo en el centro, uno que envió escalofríos por sus espinas. Mierda, ¿por qué está este hombre aquí? El hombre bajo era actualmente el cazarrecompensas más famoso. El loco había atacado un pueblo oculto sin provocación y lo había puesto de rodillas. Era a la vez peligroso e impredecible. En ese instante, la delegación sintió que la situación iba a empeorar. Los Hatamoto a su lado también se tensaron de inmediato, sus manos temblaban como si se prepararan para alcanzar sus espadas. El punto rojo ni siquiera estaba solo en la habitación. A su lado estaban 2 personas. Todos vestían igual que él, pero sus máscaras tenían un número diferente de líneas, en lugar de un punto. Saludos, representantes de la Tierra de Hierro. La voz del cazarrecompensas estalló primero, aliviando un poco la tensión en la habitación, al menos momentáneamente, con su tono cortés. El Okosu incluso suspiró aliviado al escuchar eso. A diferencia de Toso, Ken parecía ser al menos respetuoso. Saludos, debo disculparme por el prolongado silencio. Me desconcertó un poco su presencia, el Okosu decidió simplemente calmarse y llevar a cabo su misión. Él era solo un mensajero al final del día. Era poco probable que lo mataran sin razón. Mientras actuara con respeto, el Okosu creía que estaría bien. Los Hatamoto a su lado también estaban lo suficientemente entrenados para saber cuándo actuar era una mala elección. Así que ambos optaron por permanecer en completo silencio. Puedo entender cómo mi presencia puede ser un poco desagradable, especialmente con los rumores que han estado dando vueltas últimamente. Sin embargo, le aseguro que no está en peligro actualmente. No deseo convertir a la Tierra de Hierro en un enemigo. En ese momento, el Okosu se sintió completamente aliviado. El Red Dot no solo no se parecía en nada a los rumores, sino que también era educado y bien hablado. Un hombre que conocía la diplomacia, como mínimo. Me alegra escuchar eso, sin embargo, me temo que el Daimi no estaría del todo de acuerdo con que construyas una aldea oculta aquí. El noble decidió dirigirse también al elefante en la habitación después de darse cuenta de que Ken era alguien con quien podía conversar. Oh, puedo asegurarles que no estamos construyendo una aldea oculta. Esto es simplemente el compuesto de mi organización de cazarrecompensas. No se ha establecido por mucho tiempo, pero estaba planeando ponerme en contacto con el Daimi yo mismo. Ken decidió no decir toda la verdad al final. No sentía que la Tierra de Hierro necesitara conocer sus intenciones y aspiraciones por ahora. Una organización de cazarrecompensas. Eso es bastante inaudito, supongo que tendrás que hablar directamente con el Daimi sobre los derechos para construir tal cosa en su territorio. La delegación aún no parecía completamente convencida por la respuesta de Ken, pero no estaban dispuestos a desafiarlo directamente. Estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo al respecto. De todos modos, esta organización solo se financia y construye a través del dinero que ganamos cazando recompensas y matando amenazas a la Tierra de Hierro. Dudo que el Daimi no pueda ver los beneficios de mantener una organización así. La respuesta de Ken fue tan cortés como antes. Construido bien, casi como si ya los hubiera estado esperando, y hubiera pensado exactamente qué decir de antemano. Puedo ver los beneficios de tal cosa, estoy seguro de que el Daimi también tendrá curiosidad por saber más. Estoy aquí para extenderle formalmente una invitación. El Daimi desea conocerte en persona en su castillo. Puede venir cuando le convenga, pero trate de darse prisa, estoy seguro de que comprende que este es un asunto bastante delicado. El Okosu colocó un pequeño pergamino sobre la mesa frente a Ken mientras hablaba, queriendo completar rápidamente su misión para poder salir del recinto aldea. Por supuesto. Comenzaré a hacer mi camino allí esta semana. Gracias por entregarnos este mensaje. Red Dot simplemente asintió, sin molestarse en extender su mano y leer la carta frente a la delegación. El Okosu sintió que era un poco irrespetuoso con él, pero decidió no decir nada, ya que Ken había sido muy educado hasta ese momento. Por supuesto, ha sido un placer finalmente conocerte, Red Dot.
El Okosu se inclinó levemente antes de prepararse para despedirse. Un verdadero placer, Ken asintió un poco, antes de volver la cabeza hacia el lado de uno de sus criados. Segunda hoja, por favor, asegúrese de escoltar a estos hombres fuera del complejo. La delegación observó, el hombre que llevaba una máscara con 2 líneas simplemente asintió y caminó hacia su lado. No hay de, la delegación quería irse de la aldea de todos modos, pero no se sentían exactamente seguros caminando con uno de los sirvientes de Red Dot. Piensa en ello como si mostrara mi sinceridad. Hablaremos de nuevo en el palacio. Ken ya no se molestó en escucharlos, simplemente les hizo un gesto para que se fueran. El Okosu quería protestar una vez más, pero decidió no hacerlo, y simplemente miró a sus hombres y comenzó a irse. Tan pronto como salieron de la habitación, Ken suspiró. Bastante molesto, ¿eh? Toso dijo mientras miraba a su líder con una mirada de soslayo. Tal vez, pero es algo con lo que habríamos tenido que lidiar eventualmente. El líder ciego se encogió un poco de hombros. Esto no se siente del todo bien, creo que deberías llevarnos contigo cuando visites el castillo. Akira dijo mientras se rascaba un poco la barbilla. No hay necesidad de complicar demasiado las cosas. Siempre puedo escapar si descubro que están planeando algo. Además, esto no parece una trampa, al menos no física. El líder simplemente negó con la cabeza, colocó su máscara sobre la mesa, levantó la cabeza y respiró hondo. Ciertamente intentarán algo si no aceptas someterte a ellos. Pero tu reputación podría hacer que reconsideren tomar medidas. Toso también estaba un poco inseguro al hablar, tampoco estaba muy acostumbrado a la política, por lo que se guiaba principalmente por lo que su instinto le decía. Independientemente de lo que intenten, al menos los escucharé. Ken sonrió un poco, revelando sus afilados dientes y caninos a sus 2 sirvientes. Sin embargo, todavía nos estamos preparando para esa misión, por lo que este no es exactamente el momento ideal, dijo Toso mientras giraba la cabeza y miraba una valla publicitaria en la pared. Estaba lleno de diferentes imágenes, actualmente oscurecidas por una pantalla para sus visitantes, solo visibles desde la silla del líder. En la cartelera estaban las fotos de 7 personas, todas empaladas con cuchillos en esa pared. De hecho, pero no hay prisa, lo haremos después de entrenar a nuestro grupo actual de reclutas, lo que podría llevar otros 2 años. Ken simplemente se encogió de hombros. De hecho, supongo que entonces realmente tendrás que llegar a un entendimiento con la Tierra de Hierro. Saburo también volvió a entrar en ese momento, ya sabiendo de qué se trataba la discusión por los clones que estaban en la puerta. Dudo que sea tan difícil. Este compuesto seguramente habrá dejado una buena impresión en la delegación. Fue una buena elección para ti darles a los niños un descanso del entrenamiento y comenzar a cocinar con las ventanas abiertas cuando llegaron, por supuesto, gracias por notar mis esfuerzos, aunque algunos de los niños continuaron entrenando, plántulas trabajadoras, la mayoría de ellos. Saburo simplemente se inclinó levemente, sonriendo un poco bajo su máscara. Supongo que realmente no puedes esconder nada de los ojos de este niño, ¿eh? Como recompensa por su presentación cuidadosamente planificada de nuestra organización, me aseguraré de poner un poco más de fondos en el laboratorio. Por lo menos apresure su finalización para que pueda reiniciar su investigación. Ken no pareció prestar atención a los gracias de Saburo. En su lugar, decidió darle al hombre una recompensa tangible. Una zanahoria en un palo para que siga actuando. Esa era la única estrategia que realmente funcionaría con alguien como Strauman. Saburo era consciente de la forma en que Ken pensaba en él, y estaba complacido de no tener que molestarse en ocultar sus intenciones alrededor del niño ciego. El hombre de paja simplemente sonrió y asintió al escuchar que podría reiniciar su investigación antes. Después de todo, había dejado todo en suspenso para ayudar a Ken con la Hermandad Oscura. Por supuesto, luego continuaron revisando algunos documentos, incluida la invitación del líder de la Tierra de Hierro. Toso también fue a entrenar a los niños. Había muchos de ellos ahora, por lo que los clones de Saburo también lo estaban ayudando con el entrenamiento. Los siguientes días pasaron rápidamente y Ken finalmente salió de su oficina con una sonrisa en su rostro. ¿Tiempo para la diplomacia, eh? FinCat 35. Chapter 36. State of Affairs and Surprise Guest. Narración POF. La Tierra de Hierro estaba estructurada de una manera bastante extraña, a diferencia de los otros territorios, no estaba gobernada por completo solo por el Daimi y el Kage de su respectiva aldea oculta. Sin embargo, al igual que cualquiera de las otras naciones. En la Tierra del Hierro, el Daimi actuó como líder político del país.
Como una sociedad estricta y gobernada por el honor, la Tierra de Hierro vio a Shinobi con desdén y consideró que sus técnicas de asesinato y jutsu no eran más que pequeños trucos. Los samuráis de la Tierra del Hierro se basaban únicamente en kenjutsu, o técnicas de espada y estilos de lucha que combinaban bien con sus hojas de chakra. Una gran parte de por qué pudieron mantener su neutralidad fue su fuerza militar. Cada samurái también era mucho más fuerte que el shinobi normal, lo que les dio una ventaja en el escenario mundial. Pero el líder de los ejércitos también era una figura que podía proteger a su país si llegaba el momento. El general y samurái warrior, Mifune. Incluso se le había dicho que luchó contra Ant de la Salamandra y sobrevivió. De hecho, se había ganado el respeto de Anzo, solo perdiendo porque su espada se había roto durante la batalla. Su lucha no fue más que una simple escaramuza mientras el general estaba en una misión cerca de Amegakure o el pueblo escondido bajo la lluvia. Incluso si al final perdiera, esa pelea había consolidado a Mifune como un poderoso samurái, y les había demostrado a todos una vez más que no se podía jugar con la Tierra de Hierro. Esta fue una razón más por la cual el daimi, Arada Yoichi, estaba teniendo problemas para entender por qué Shinobi había decidido establecer un campamento en su territorio. Después de todo, además de Mifune, también había muchos Hatamoto más que capaces de luchar y matar incluso a Jonin. Solo después de que su delegación regresara con un informe de que había comprendido un poco más la situación. El punto rojo básicamente, era la única persona en el mundo que podía lograr algo así. Yoichi se sintió un poco aliviado al escuchar que Red Dot solo estaba construyendo una organización y no una aldea oculta completa. Pero eso no significaba que estuviera tan feliz de no haber sido consultado en absoluto con respecto a la cadena montañosa que la organización ahora ocupa. Por desgracia, Red Dot tenía la fuerza para tomar cualquier territorio que deseara, al menos a menos que alguno de los 5 grandes Kage decidiera hablar en su contra. En cierto sentido, cualquiera de los 5 Kage también podría tomar cualquier territorio que quisiera si fuera un shinobi rebelde. Pero todos estaban afiliados a sus respectivos pueblos ocultos y directamente bajo la jurisdicción política del daimi de su tierra. El punto rojo era una figura poderosa que no estaba afiliada a ningún daimi, y no estaba bajo la jurisdicción de ningún poder, eso era lo que lo hacía peligroso. Esa fue también la razón por la que muchos daimi y Kage querían que desapareciera. Había ganado mucha fama y notoriedad demasiado rápido, lo que tomó al mundo por sorpresa, pero al final solo terminó poniendo un objetivo en su espalda. Al menos eso era lo que Yoichi había descubierto al leer informes sobre él. Pero ahora sus movimientos comenzaban a tener más y más sentido, las intenciones del cazarrecompensas se volvían más claras y transparentes. Según los informes, es fácil que nunca se le haya visto durante sus misiones, esto significa que siempre buscaba específicamente aumentar su reputación. Realmente no sabía por qué antes, pero parece que podría estar relacionado con esa organización suya, no solo que Yoichi comenzó a conectar los puntos de todas las recompensas que se estaban recolectando últimamente. Muchos de los bandidos con recompensas murieron antes de que las personas que él empleó para tratar con ellos estuvieran cerca de encontrar sus escondites. Yoichi había recibido informes de hombres enmascarados entregando esas recompensas, y ahora se dio cuenta de que todos estaban afiliados a la organización que Red Dot estaba construyendo. Fue rápido y decisivo, y limpió gran parte del peligro en las carreteras, lo que permitió que los comerciantes y los aldeanos se sintieran mucho más seguros. ¿Un pueblo de cazarrecompensas, eh? Formar a otros niños para que sigan la misma profesión. Todavía no estoy seguro de cómo sentirme acerca de esto. Al final, el daimi decidió que solo esperaría para reunirse con Red Dot, ya que había prometido visitarlo bastante rápido. Era un poco preocupante considerar la reputación de Red Dot, pero la delegación también respondió por su carácter, ya que no había sido más que cortés con ellos. Yoichi todavía convocó a todos sus guardias más fuertes en el castillo mientras esperaba al cazarrecompensas. Mifune también estaba allí para ayudar en caso de que algo sucediera y representar el poder militar de la Tierra del Hierro. Todos los líderes de las familias nobles fueron informados de la situación y enviaron a sus guerreros más fuertes al castillo para defender a su señor, por si acaso. Algunos de los líderes incluso se presentaron ellos mismos, ya que eran samuráis de renombre por derecho propio. Todos estaban reunidos en la sala del trono, donde se había instalado una gran mesa. Cada noble estaba sentado, refrigerios frente a ellos, y sus guardias personales detrás de ellos y alineados en el salón.
El daimi estaba de pie en la cabecera de la mesa, vestido con un costoso atuendo real blanco, su rostro oscurecido por un velo dorado conectado a su gran sombrero. Todos ya habían estado presentes en el castillo durante unos días, y algunas de las personas presentes se estaban aburriendo un poco de esperar, Sake solo podía entretenerlos por un tiempo limitado al final del día. Mi señor, ¿cuándo exactamente cree que aparecerá este punto rojo? Mifune fue el primero en hablar, su largo cabello gris y su barba puntiaguda flotaban en el viento, mientras las ventanas dentro de la sala del trono estaban abiertas. Llevaba un atuendo negro debajo de su armadura gris de samurái, y en su cintura tenía una katana normal. Los samurái y los nobles en la sala se abstuvieron de hablar sobre su disgusto. Pero Mifune no parecía tener las mismas reservas. Hoy es el último día, había prometido llegar en breve, si no llega, entonces tendré que enviar gente tras él y su organización. Yuichi habló desde detrás del velo dorado, su voz resonó por todo el salón, lo que provocó que muchos de los nobles presentes asintieran con la cabeza en señal de aceptación. Tener un líder decisivo fue algo bueno en su opinión, y ellos, como nación, no vieron a Red Dot como un gran peligro para ellos. Sin embargo, el punto de vista de Mifune era diferente. Agradezco su determinación, mi señor. Pero comprenda que ir tras el punto rojo podría no ser tan simple como eso. Sería un compromiso que requerirá muchas vidas, vidas que no podemos permitirnos perder. Le insto a que lo reconsidere como general. Mifune quería evitar perder la vida de muchos de sus hombres. ¿Y qué propones? ¿Que nuestro gran país se doblegue para atender la voluntad de algún vagabundo? Uno de los nobles presentes habló en un tono altivo, extendiendo su abanico y haciendo una pregunta retórica con el ceño fruncido. Estaba vestida con un yukata rojo con motivos de flores, con el cabello negro flotando hacia atrás hasta la cintura. Su rostro era rubio y su piel era tan blanca como la nieve, principalmente gracias al maquillaje, sus ojos también eran oscuros para combinar con su cabello. Todo le daba la apariencia de una noble belleza. Ella estaba allí principalmente porque quería profundizar sus relaciones con los otros nobles y también, con suerte, conocer al escurridizo Red Dot. Ya que parecía un aliado útil para tener. Sin embargo, Ken aún no había aparecido y decidió expresar su disgusto sin dudarlo mucho. Ella era Yuko Chinatsu, la líder del clan de comerciantes Chinatsu y una de las líderes más jóvenes presentes, con solo 26 años. Los ancianos en la sala generalmente habrían ignorado su presencia o habrían tratado de disputar sus palabras. Después de todo, ser una mujer en su campo era bastante difícil, pero ahora todos parecían estar unánimemente de acuerdo con ella. Es probable que ese vagabundo asesine a todos en esta sala antes del final de la semana. No podemos permitirnos subestimarlo de ninguna manera. Ya ha demostrado su valía en su escaramuza con Gras Village al final de la Segunda Guerra Shinobi. Mifune simplemente entrecerró los ojos a las personas en la habitación. Su tono determinado se mantuvo firme incluso cuando todos los nobles lo miraron con escrutinio. Realmente sintió desdén por los nobles presentes, ya que él y sus hombres serían los que sufrirían por sus elecciones si estallaba una guerra dentro de su territorio. Mifune también se sintió mal por los civiles, que ya estaban sufriendo lo suficiente debido a la guerra Shinobi. Su país también dependía de las exportaciones, por lo que la lucha constante en los territorios cercanos obstaculizó directamente la vida de la gente normal y honesta. Si Red Dot realmente decidía hacer la guerra contra ellos, Mifune confiaba en que podría ganar, conocía las fuerzas que comandaba y sabía que había pocos en el mundo que pudieran igualarlos. Pero también estaba seguro de que el daño causado a su tierra los dejaría abiertos para las otras naciones cercanas, lo cual era un desastre mucho mayor que el simple hecho de que un cazarrecompensas comenzara una organización en su territorio. Realmente no es una figura a la que me gustaría enfrentarme en circunstancias normales, especialmente porque se especializa en asesinatos según los informes iniciales. Por desgracia, no podemos darnos el lujo de no tomar medidas, no sea que nos convirtamos en el hazmerreír de otras naciones por albergar una banda de supuestos criminales de guerra delante de nuestras narices. Yoichi fue quien respondió a las preocupaciones de Mifune, aunque su respuesta ayudó poco al general. ¿A quién le importa que pierdas la cara? Aquí están en juego las vidas de mis hombres y el futuro de nuestro país. Por desgracia, Mifune no siguió hablando, sabiendo que atacar así al daimi no era una buena idea. A un lado, Yuko también sonrió un poco, cubriéndola con su abanico en el proceso.
Solo decir una estupidez como esta es suficiente para comprarme algunos puntos marrones con estos viejos tontos. Por desgracia, ganarse al general podría no ser tan fácil. A Yuko no podría importarle menos esperar a que apareciera el punto rojo. Ella simplemente quería construir relaciones con tantas familias nobles como fuera posible. Podía leer fácilmente el estado de ánimo en la habitación y decir que todos estaban disgustados por tener que esperar a un cazarrecompensas, por lo que expresó su disgusto sin dudarlo. Para ella todo esto era un juego que planeaba ganar. Puede que no le hayan repartido la mejor mano, pero eso no significa que no haya podido aprovecharla al máximo. Los tratos de una corte real nunca se volverán aburridos, ¿eh? La gente en la mesa no pudo evitar parpadear un par de veces, mientras se preguntaban a quién pertenecía la voz. Al principio, pensaron que era uno de los samuráis a un lado, pero su samurái sabía que no debía interrumpir a los nobles. Luego, miraron hacia un lado, sentado en la misma mesa que ellos había una figura desconocida, comiendo uvas y bebiendo vino junto a ellos. De repente, todos los nobles saltaron de la mesa en estado de shock, todas sus espinas se estremecieron al ver al hombre que no podían reconocer. Guardias. Yuko dijo mientras le hacía un gesto a los sorprendidos samuráis para que desenvainaran sus espadas, mientras ella misma desplegaba un afilado abanico metálico. En un instante, todos los samuráis presentes desenvainaron sus espadas y apuntaron hacia esa silla, donde estaba parado un hombre bajo, todavía bebiendo vino con una sonrisa en su rostro sin ojos. El hombre solo vestía un abrigo negro, y su cabello largo y puntiagudo era tan largo como el de Yuko, quien todavía miraba su figura con una expresión desconcertada. ¿Quién eres? Declara tu negocio de inmediato. Mifune también había desenvainado su espada, caminando hacia el hombre desfigurado con pasos cuidadosos. Estaba menos nervioso que los demás, pero también sorprendido de que ni siquiera se había dado cuenta cuando el hombre había entrado en la habitación. Oh. Espera, olvidé que nadie me había visto así antes. El hombre desfigurado entonces tomó una máscara que había estado colgada en su cinturón y se la puso en la cara. Instantáneamente, todos en la habitación miraban a un hombre que llevaba una máscara blanca con un punto rojo en el medio, y todos entendieron instantáneamente a quién estaban mirando. Red Dot. Es un placer verte finalmente en persona. El Daimi fue el primero en recuperarse, ya que los nobles aún estaban procesando lo que acababa de suceder. El señor miró de inmediato a los samuráis y aplaudió, haciéndoles un gesto para que envainaran sus espadas. El placer es mío, señor Daimi. Después de todo, uno rara vez recibe una invitación así. Además, por favor llámame Ken, se siente mucho más natural para mí. El cazarrecompensas ciego habló con confianza, sin siquiera molestarse por el hecho de que docenas de samuráis apuntaban a matarlo segundos antes. El Daimi se rió de buena gana al escuchar la petición del ciego. Ah, muy bien, Ken, entonces. También puedes llamarme Yuichi, no hay razón para andarse con rodeos en este momento. El Daimi normalmente no habría aceptado que a alguien le faltara el respeto de ninguna manera. Pero Ken técnicamente acababa de demostrarle que podría haberlos matado a todos en cualquier segundo, por lo que decidió descartar los honoríficos por una vez, ya sea por conmoción o miedo. Red Dot, Mifune también murmuró mientras envainaba su katana, entrecerrando los ojos mientras estudiaba la figura del infame cazarrecompensas. Mifune podía verlo claramente sentado en la mesa, pero no podía sentirlo allí en absoluto. Fue extraño, por decirlo menos. ¿Cómo te las arreglaste para colarte aquí sin ser detectado? Mifune lo cuestionó de inmediato, siendo la seguridad del castillo su principal preocupación en ese momento. Las ventanas están abiertas, la mayoría de los shinobi también pueden arrastrarse por el techo, estas sillas son bastante altas. Entonces, a partir de ahí, solo era cuestión de dejarse caer cuando la mirada de todos no estaba enfocada en la mesa. Ken señaló las grandes ventanas a un lado. No vio ningún problema en explicar cómo había entrado, no era como si estuviera allí para un asesinato, aunque su entrada definitivamente sirvió como una demostración de lo que era capaz. Ya veo, un método realmente interesante, un maestro del sigilo, por decirlo menos. ¿Cómo es que los hombres del otro lado de la mesa no te notaron? Mifune agradeció que Red Dot respondiera con honestidad. Pero eso no significaba que estuviera completamente satisfecho con la respuesta. Tal percance no era algo que pudiera pasarse por alto. Ahora, no lo invitamos aquí para un interrogatorio. Asumo que los samuráis presentes simplemente no estaban mirando la mesa, por temor a provocar a cualquiera de los nobles presentes. Yuko fue quien lo calmó al final, doblando su abanico y siendo la primera noble en volver a sentarse a la mesa.
Verla hacer eso hizo que los otros hombres también se sentaran, y Ken suspiró cuando finalmente se sentó y caminó un poco más cerca de Yuichi. Sin embargo, Mifune se aseguró de pararse entre ellos, solo para protegerse. Al final, Ken volvió a sentarse un poco más cerca del señor, justo entre Mifune y Yuko. La mirada de la mujer noble era curiosa, a veces moviéndose hacia el cazarrecompensas que estaba a su lado. Él sería un aliado útil. De hecho, los pensamientos de Yuko inmediatamente comenzaron a volverse locos, mientras se imaginaba empleando a un asesino como él debajo de ella. Yuichi miró al cazarrecompensas con un poco de sudor en la frente, antes de respirar hondo y calmarse por completo. Al final, sonrió debajo de su velo dorado antes de comenzar a hablar nuevamente. Ahora, creo que es hora de que nos pongamos manos a la obra. FinCat 36 Chapter 37. Dealings and Manipulation. Narración POF. Decir que la entrada de Ken dejó una impresión en las personas presentes habría sido una gran subestimación. Ninguno de ellos había logrado sentirlo hasta que se dio a conocer. Los nobles especialmente ni siquiera habían mirado a su lado de la mesa. Y los samuráis alineados cerca de la mesa también habían hecho exactamente lo que Yuko había dicho, desviando la mirada de la mesa donde comían los nobles más influyentes. Fue un gran percance de su parte, pero tampoco fue completamente su culpa. Al final del día, ni siquiera Mifune, su samurái general más fuerte, logró sentir a Ken. Al menos ese hecho les dio un poco de perspectiva sobre cuán sombrío sería el estado de las cosas si realmente comenzaran a perseguir a Ken. La predicción de Mifune sobre que Red Dot podría asesinarlos a todos para el final de la semana parecía mucho más plausible ahora. No ayudó que no tuvieran sellos o formaciones para detectar intrusos. Mifune al menos ahora estaba al tanto de una falla importante en su defensa. Después de todo, si Ken pudo colarse, entonces otros también podrían hacerlo. Lo último que necesitaba la Tierra de Hierro era que su líder fuera asesinado. Ken ahora se sentó en su mesa enmascarado, pero todos los nobles presentes aún recordaban cómo se veía su rostro. O mejor dicho, falta de cara. Sin embargo, Mifune y el resto realmente no lo tomaron en serio, simplemente lo tomaron como genjutsu o transformación. Después de todo, Ken era bien conocido solo por su máscara, dudaban que les revelara su verdadero rostro. Yuko también se volvió muy curioso, especialmente al ver la apariencia anormal en la que había elegido transformarse. Ahora quería ver su cara real aún más. Estoy seguro de que tendré la oportunidad si termino aliándome con él o su organización. Yuko sonrió con picardía debajo de su abanico extendido. Con movimientos precisos y cuidadosos, se acercó un poco más al cazarrecompensas a su lado. Nadie además de Mifune notó sus acciones. El general simplemente se burló de la noble dama con forma de zorro. Los tipos intrigantes son siempre los más molestos para tener en una corte. Ken procedió a ignorar su presencia por completo. Ahora, Lord Yuichi, me alegra que quiera ir directo al grano. El cazarrecompensas asintió y cruzó las piernas, entrelazando los dedos sobre la mesa mientras giraba la cabeza hacia el daimi. Por supuesto, estoy seguro de que eres un hombre ocupado después de todo. Yuichi sonrió debajo de su velo dorado, ahora finalmente calmado. Todavía estaba planeando castigar a todos los samuráis en la habitación por dejar que un renombrado asesino se sentara en la misma mesa sin que se dieran cuenta, pero eso vendría después. Escuché muchos informes de mi delegación, como estoy seguro de que estabas esperando. Yuichi sacó un pequeño pergamino, lo abrió y comenzó a mirarlo justo enfrente de Ken. Por supuesto, asumí que el daimi estaría interesado en lo que sucede en su propio territorio. El asesino simplemente asintió, su estatura permaneció igual. Ciertamente. Especialmente en una tierra como la nuestra. No esperaba descubrir que estás construyendo una organización completa justo en las fronteras. Yuichi no se molestó en decir nada, tampoco se estaba dando aires de superioridad mientras estaba sentado en la misma mesa que Ken. Simplemente estaba alineando los hechos, enumerando todo lo que había encontrado y que le habían informado. Ay, nunca intenté ocultarlo de todos modos. Los rumores se propagan rápidamente incluso cuando se compra el silencio. De hecho, el silencio solo se puede comprar con personas de confianza de todos modos. Los trabajadores de la construcción que habías contratado no estaban tan callados sobre lo que habían ayudado a construir. Cifras. Por desgracia, quiero que mis asociados tengan los mejores arreglos y condiciones de vida posibles. Ken sonrió un poco bajo su máscara mientras hablaba de eso. Ni siquiera era una mentira. Sabía que la moral y la determinación de sus reclutas estaban directamente ligadas a sus condiciones de vida y alimentación.
A los trabajadores de la construcción que había contratado solo se les pagó un poco por su silencio, su verdadero propósito era difundir la noticia de la Hermandad Oscura mientras hacía parecer que en realidad no estaba tratando de llamar la atención de nadie. Y habían cumplido su misión a la perfección, exactamente como Ken quería que lo hicieran. Mifune miró hacia un lado con una ceja levantada, estudiando al asesino con una mirada cuidadosa. La mayoría de sus asociados todavía son niños en entrenamiento, el general frunció el ceño mientras hablaba, abordando el tema de Ken entrenando niños soldados al instante. De hecho, a todos los niños se les dio a elegir cuando fueron reclutados. Que permanezcan en sus antiguos orfanatos y vivan sus vidas normalmente, con la esperanza de que no estallen otras guerras y sobrevivan o se unan a nuestra hermandad y se entrenen como asesinos. Ken relató su proceso de reclutamiento sin ocultar nada. Le había dado a Toso requisitos específicos para el reclutamiento, y probablemente era la forma más humana / moralmente sana de hacer las cosas. Ken estaba en contra de involucrar a civiles en los conflictos, pero no planeaba evitar que se unieran si querían. Por eso decidió usar esa elección como estrategia de reclutamiento. TSK, ¿y se supone que solo debemos creerte? Mifune estaba un poco escéptico, al igual que la gran mayoría de los nobles presentes. A Yuko no parecía importarle particularmente el proceso de reclutamiento, pero aún así decidió hablar. Ahora, entiendo el escepticismo, yo mismo no estaría inclinado a creer todo lo que dice nuestro invitado al pie de la letra, sin embargo, si no recuerdo mal, la delegación pudo atestiguar el trato a los huérfanos, su melodiosa voz era tranquila. Ella habló en un tono claro, definiendo su posición y usando la evidencia que tenían para avanzar en sus puntos, al mismo tiempo que ganaba algunos puntos con el punto rojo. Al menos en su mente, Ken no la vio de manera diferente porque habló a su favor. Todavía era igual de indiferente a ella. Parecía imparcial en sus palabras, pero estaba claro para cualquiera con el cerebro que estaba planeando algo. Incluso si sus métodos de reclutamiento son humanos, el hecho de que vayan a usar niños soldados todavía no está en línea con las costumbres de nuestra tierra. Mifune todavía no estaba convencida y estaba dispuesta a sacar cualquier tema. Incluso si quería evitar una guerra, eso no significaba que estaba de acuerdo con lo que Ken intentaba hacer en su territorio. Solo esperaba que pudieran convencer al cazarrecompensas de que se mudara a otro lugar. No te preocupes, también estoy vehementemente en contra de usar niños asesinos. No planeo enviar a ninguno de ellos al campo antes de sentir que están verdaderamente preparados. Y uno de los factores necesarios sería que maduren adecuadamente. A Ken no le importaba tener que explicar partes de sus planes a las personas presentes. Su organización ya tenía personas trabajando como asesinos y generando ingresos en forma de clones de Saburo. Su organización todavía estaba sentada sobre una gran cantidad de riqueza robada de Gras Village, pero eso no les duraría toda la infancia de los reclutas. Los clones fueron genuinamente la única razón por la que pudieron reclutar a tanta gente a la vez. Entonces Ken consideraba a Saburo un aliado muy importante, por lo que necesitaba tratarlo con cuidado. Entiendo. Si ese es realmente el caso, entonces, éticamente hablando, su organización no está desalineada con nuestras políticas. El daimyo asintió mientras hablaba, bastante complacido con lo que estaba escuchando. Sin embargo, estas afirmaciones aún deben verificarse. Yuichi miró hacia Mifune mientras hablaba. El general pareció captar el mensaje. Me gustaría proponer que uno de mis hombres permanezca en el complejo y nos informe periódicamente sobre el estado de los reclutas. Mifune miró a Ken con una mirada seria, sus ojos entrecerrados. Inaceptable. La Hermandad Oscura es un asunto personal, no tiene nada que ver con la Tierra de Hierro en sí. Ken ni siquiera se tomó un segundo para pensarlo. Giró la cabeza hacia el general con el ceño fruncido debajo de la máscara. Esta Hermandad Oscura tuya todavía está dentro de nuestro territorio. ¿Puedes mover el campamento o aceptar nuestras demandas? Mifune se apresuró a insinuar la posibilidad de que Ken moviera su base, pero el espadachín no tenía nada de eso. Yuichi le dio a su general una mirada extraña. Una estrategia bastante arriesgada de emplear, pero puedo salvar esto, yo. Ken estaba a punto de regañar a Mifune, pero el daimyo interrumpió su discusión. Ahora, creo que podemos llegar a un término medio cuando se trata de esto. La Hermandad Oscura seguirá siendo un negocio privado, por supuesto. Sin embargo, propongo que se nos permita enviar a una persona a revisarlo al menos una vez al mes. Yuichi le hizo un gesto a su general para que se calmara mientras hablaba, y se dirigió a Ken con un tono respetuoso. Puedo estar de acuerdo con eso. Podemos discutir más detalles cuando llegue el momento.
El espadachín enmascarado asintió y Mifune también pareció estar de acuerdo con el compromiso, aunque todavía parecía un poco incómodo. Me alegra que podamos llegar a un acuerdo con eso, sin embargo, también está el tema de los impuestos, todos los ingresos obtenidos dentro del territorio están grabados por la parte gobernante de dicho territorio. Por supuesto, la parte más importante. El daimi obviamente también tocaría el tema del dinero y los impuestos. Ese es el caso en circunstancias normales, sí. Sin embargo, nuestra principal y actualmente la única forma de ingreso son las recompensas. Por lo general, no se graban bajo ninguna jurisdicción. Ken ya se había asegurado de estudiar la ley de la Tierra de Hierro, y Saburo lo ayudó mucho con su conocimiento. Aunque el hombre de paja estaba más inclinado hacia el conocimiento de la experimentación humana, aún podía ayudar a Ken a aprender sobre las leyes. La mayor parte del tiempo de Ken después de que la delegación los visitó, en realidad lo pasó escuchando a Toso o Saburo leer libros sobre las leyes y costumbres de la Tierra de Hierro y las tierras que la rodean. De hecho, los impuestos por las recompensas no son un problema. En realidad, no sería ético para nosotros grabar las recompensas. Sin embargo, su organización se encuentra en nuestra tierra, por lo que es necesario pagar impuestos por la tierra. Tenga en cuenta que este será el caso en cualquier tierra a la que llegue, a menos que se afilie el gobierno en cuestión. Yuichi fue sorprendentemente indulgente, al menos todos los nobles presentes pensaban que era indulgente. Pero nadie levantó la voz ni se quejó. No querían exactamente entrar en la mira del asesino que acababa de acercarse sigilosamente a ellos. Entonces, al menos, la entrada de Ken hizo su parte para ayudarlo a obtener una ventaja en la negociación. Esperaba que este tipo de impuesto se cuestionara, no creo que tenga una forma de evitarlo por completo, pero la Hermandad Oscura actualmente no puede permitirse pagar impuestos sobre la tierra, para que no nos arruinemos mucho más rápido. Que lo esperado entiendo que se debe dar algún tipo de remuneración por los terrenos que estamos ocupando, aunque no estoy contento con eso. Hemos ocupado una cadena montañosa no utilizada y comenzamos a desarrollar con dinero de nuestros propios bolsillos. Yuichi asintió un poco al escuchar las palabras de Ken, e instantáneamente comenzó a pensar en una manera de llegar a un compromiso con respecto a ese impuesto. No podían simplemente evitar grabar a la Hermandad Oscura, ya que daría la impresión de que la Tierra de Hierro le tenía miedo a Ken. Bueno, tal vez deberías haberte acercado para pedir autorización antes de comenzar a hacer las cosas por tu cuenta. Mifune también tenía una mentalidad similar, pero aún estaba haciendo todo lo posible para enemistarse con Ken y, con suerte, convencerlo de que lo hiciera. Dejar la Tierra de Hierro por completo. Alguien como él seguramente traerá muchos problemas, no quiero que su presencia sea una carga para mi gente. Esta vez, Ken pareció ignorar el golpe de Mifune. Solo se rascó un poco la barbilla cuando comenzó a hablar de nuevo. Bueno, entiendo tu postura sobre esto. Creo que también podemos llegar a un acuerdo con respecto a los impuestos. Por ejemplo, mi Hermandad Oscura puede asegurarse de que las calles estén limpias siempre que podamos. Eso en sí mismo debería aumentar sus ingresos, ya que más y más comerciantes comenzarán a frecuentar las áreas más seguras. El daimi asintió al escuchar la explicación de Ken, pero parecía que no estaba del todo satisfecho con ella. Eso es cierto, sin embargo, eso es simplemente un efecto secundario de su negocio principal, que es recolectar recompensas. Yuichi no se contuvo en absoluto, inmediatamente señaló lo que le desagradaba. Por supuesto, eso también se puede argumentar. Sin embargo, no puedes negar que tal cosa no sucedería sin la presencia de mi organización. Muchos de los miembros de los grupos de bandidos ni siquiera tienen recompensas, y también nos ocupamos de ellos. Forajidos como ese están destinados a estar cada vez menos ansiosos por establecer su negocio en la Tierra de Hierro debido a nuestra creciente influencia. En general, creo que tienes mucho más que ganar si nos mantienes cerca que si nos alejas. Los nobles en la sala parecieron asentir al escuchar la explicación de Ken, todos parecían bastante complácidos con ella. Incluso Mifune parecía estar contemplándolo seriamente. Yuko al lado de Ken una vez más ocultó su sonrisa detrás de su abanico. Sus respuestas son demasiado cuidadosas, definitivamente preparó todo de antemano, o eso es un muy buen orador. No solo eso, sino que en lugar de seguir su llegada y amenazarnos con nuestras vidas, está debatiendo genuinamente el daimi, demostrando que desea una asociación y que no es hostil de ninguna manera.
De cualquier manera, una empresa comercial con él comienza a parecer cada vez más una necesidad para que mi clan sea más próspero. Los ojos de la mujer noble se entrecerraron cuando comenzó a ver a Ken como un hombre capaz. Uno que vale la pena tener por lo menos. Haces un gran punto, parece que los beneficios de mantenerte cerca son mucho mayores. Yuichi sonrió debajo de su velo dorado, sus pensamientos eran algo similares a los de Yuko, pero estaba mirando formas desde una perspectiva muy diferente. Este hombre, es realmente formidable. Necesito hacer todo lo posible para obtener al menos la propiedad parcial de esa organización. Creo que ya tengo un plan para eso. Pero tendrá que esperar. Buenos puntos. De hecho, ahora era el momento de que Mifune hablara de nuevo. Pero, todavía existe el factor de riesgo involucrado. En ese momento, todos los nobles miraron a Mifune, contentos de que alguien también se dirigiera a eso. No se puede negar que eres una figura controvertida, Red Dot. Los shinobi que llevas contigo también son desconocidos, aunque no pudimos encontrar nada sobre ellos, por lo que debería estar bien en ese sentido. Sin embargo, de hecho es controvertido que ninguna de las naciones estaría librando una guerra con una mera organización. Ken asintió ante las preocupaciones del general, entendiendo perfectamente sus preocupaciones y haciendo todo lo posible para disiparlas. No quiero que nuestra nación se vea arrastrada a las luchas de los shinobi. Esta es mi principal preocupación. Por favor, no arrastre a mi gente a una guerra sangrienta. La voz del general sonaba cansada al final, y esta vez Ken volvió a girar la cabeza hacia él. Lo entiendo, les aseguro que no quiero que su gente, o mi organización, se involucren nunca en las guerras que los shinobi están peleando constantemente. En primer lugar, enviar a una guerra a niños que en su mayoría quedaron huérfanos a causa de la guerra sería extremadamente cruel. Después de eso, la sala del trono quedó en silencio durante unos segundos, mientras los nobles se tomaban unos segundos para procesar las palabras del líder asesino. El espadachín enmascarado frunció los labios, mientras estiraba un poco las piernas debajo de la mesa. Bueno, por mi parte, me alegro de que hayamos logrado llegar a un entendimiento. Ken asintió y se levantó lentamente, sorprendiendo a los nobles presentes. ¿Ya te vas? Una fiesta estaría en orden ya que este es el comienzo de una asociación bastante fructífera. Preguntó el daimi mientras inmediatamente saludaba a sus sirvientes y les indicaba que trajeran más comida a la mesa. Señor Yuichi, agradezco la oferta, sin embargo, me necesitan en otro lugar. Ha sido un placer, nos volveremos a ver, por supuesto. Luego, Ken se inclinó levemente cuando el daimi y los nobles estaban presentes, su cabello negro se balanceó levemente cuando comenzó a caminar hacia una ventana abierta. Algunos de los samuráis lo observaron atentamente cuando pasó junto a ellos, algunos incluso alcanzaron sus espadas, casi instintivamente. Ken no reaccionó ante eso de manera significativa. Después de todo, era bastante normal que los guerreros entrenados reaccionaran de esa manera cuando una bestia los miraba fijamente. Nadie lo detuvo cuando saltó por la ventana tampoco. Y así, la reunión terminó. Fin Cat 37 Chapter 38. Impressions, Plan and Sounds. Narración POF. Tan pronto como Ken salió de la habitación, Yuichi suspiró y miró a todos los demás en la mesa. Así que ese era el punto rojo, ¿eh? Dijo uno de los ancianos mientras golpeaba la mesa con el dedo. O Ken, que podría ser su nombre real o un alias, dijo Yuko mientras sonreía un poco. Podría ser su nombre real, no es que nos diga nada. Es muy poco probable que alguien como él esté registrado en alguna parte. Yuichi dijo mientras cruzaba los dedos y miraba a todos en la mesa a través de ese velo dorado suyo. De hecho, por su comportamiento, al menos podemos suponer que desea tener una relación fructífera con nuestra tierra de hierro. Mifune suspiró mientras frotaba su largo pan. Aún así, tener una organización tan grande actuando independientemente de nosotros en nuestro propio territorio, ciertamente no es un buen aspecto. Dijo uno de los nobles cuando finalmente recuperó su orientación. Realmente no se puede evitar. Red Dot ya ha demostrado que puede entrar aquí en cualquier momento. En este punto, tenemos suerte de que no haya hecho demandas escandalosas. Yuichi solo pudo suspirar una vez más al pensar en ello. El daimi era un hombre inteligente, entendió que tenían poca o ninguna influencia sobre Ken, especialmente porque había decidido mostrarse de esa manera. Era obvio que el daimi ahora se vería obligado a reforzar la seguridad alrededor de su castillo. Tal vez incluso considere contratar algunos guardias shinobi para mantenerse a su lado. Mifune ya estaba pensando en contratar al clan Uzumaki para crear algunos sellos alrededor del castillo. Ciertamente iba a ser necesario al final del día.
No podrá volver a entrar aquí así, nos aseguraremos de eso, dijo Mifune mientras reflexionaba sobre su idea cada vez más. La Tierra del Hierro era sin duda un país rico, por lo que podían permitirse contratar a los shinobi. El único problema era si los shinobi estaban dispuestos o no a ayudarlos de esa manera. También estaba el problema con el hecho de que el clan Uzumaki estaba siendo atacado por todos actualmente, y era solo cuestión de tiempo antes de que las fuerzas que los temían se unieran para destruirlo. Mifune solo lo sabía porque tenía conexiones con el mundo shinobi, pero realmente no había nada que pudiera hacer al respecto. Él encontrará una manera. Incluso si lo detectamos, ¿confía en detenerlo, General Mifune? Yuichi claramente había perdido toda confianza en las capacidades de sus guardias para defenderlo, y Mifune realmente no podía culparlo. Bueno, si más de mis hombres estuvieran aquí, entonces ciertamente podríamos detenerlo, o al menos encaminarlo. Mifune todavía estaba bastante confiado en su respuesta, aunque había tropezado un poco al principio al encontrar sus palabras. No es normal que un daimi tenga un ejército levantado en su palacio todo el tiempo, Yuichi simplemente negó con la cabeza. Entendió que solo un grupo de samuráis no sería suficiente para evitar que Red Dot le quitara la cabeza. Bueno, no necesitamos tener el ejército en el castillo todo el tiempo, pero será una necesidad si finalmente decidimos enemistarnos con él. Mifune era muy consciente de la logística de albergar un ejército dentro de sus castillos. Los recursos necesarios también causarían un pequeño drenaje en la capital, por lo que probablemente permanecería como último recurso cuando decidieran emprender la guerra contra la Hermandad Oscura. ¿De verdad estás pensando en enemistarte con él después de este truco? Yuuko preguntó mientras una vez más desplegaba su abanico y comenzaba a abanicarse lentamente la cara. Tenemos que prepararnos para todos los resultados posibles, Mifune asintió mientras cruzaba los brazos y entrecerraba los ojos hacia la mujer con forma de zorro frente a él. Sin embargo, puede que no haya necesidad de enemistarnos con ellos, el daimi habló, alcanzando debajo del velo dorado con una de sus manos y rascándose la barbilla. Mifune miró al daimi con bastante confusión. Oh, ¿ya tienes algo planeado? Yuuko sonrió mientras hablaba, animándose de inmediato. De hecho, verás, la organización Red Dot solo tiene una fuente de ingresos actualmente. Y eso depende completamente de nuestras recompensas, ¿correcto? Yuichi no pudo evitar sentir una sonrisa en sus labios mientras hablaba también. Espera, ¿no querrás decir? Mifune inmediatamente se inquietó. No. No vamos a obstruir su negocio. Sin embargo, eventualmente se quedará sin bandidos para cazar en su proximidad, lo que eventualmente lo llevará a quedarse sin dinero. La sonrisa del daimi se hizo más y más pronunciada mientras hablaba. Entonces, ¿estás jugando un juego de desgaste? Yuuko entrecerró los ojos mientras continuaba sonriendo bajo su abanico. De hecho, cuando finalmente se quede sin dinero o esté cerca de hacerlo, estaré allí para brindar apoyo financiero a su organización, a cambio de una pequeña parte de la organización, por supuesto. Yuichi se sintió un poco asqueroso al decirlo en voz alta, pero en realidad era la única forma factible que se le ocurrió cuando se trataba de hacerse con el control del negocio de Ken. Yuuko simplemente asintió. Eso podría funcionar, querido señor, pero solo está asumiendo que la organización de Red Dot no se expandirá en absoluto. Mientras tanto, eso es un gran error de su parte. La mujer noble no estaba dispuesta a permitir que tal cosa sucediera. Ella ya consideraba a Ken como un diplomático y asesino altamente capaz. Su sentido de los negocios no era algo que ella conociera, pero ya decidió buscar formas de aliarse con él. Esa alianza traería más fondos a la Hermandad Oscura, y Yuuko lo sabía muy bien. Pero no le dijo a Yuichi ni a nadie más en la mesa. Es una idea interesante, pero es posible que también tengamos que ofrecer menos recompensas a los bandidos. Solo necesitamos que no se note. Uno de los nobles en la mesa sintió la necesidad de agregar eso, y la mayoría de los otros nobles parecían estar de acuerdo. No creo que sea una buena idea. Ya estamos jugando con fuego, tratar de meter la mano no parece una buena idea. Mifune estaba firmemente en contra. No le importaba si Yuichi intentaba su plan para comprar la Hermandad Oscura, ya que no era algo que los dañara directamente y pudiera antagonizar al Punto Rojo. Pero en realidad obstaculizar su única fuente de ingresos haría que la Hermandad Oscura viniera por sus cabezas al 100%. Mifune no estaba asustado, claro, pero odiaba incluso pensar en el caos que se produciría después. Muchos civiles tendrían que sufrir si todos los nobles murieran. Eran, después de todo, lo único que defendía la ley en sus propias ciudades y pueblos vecinos.
Si fueran asesinados de manera sistemática y lo suficientemente rápido, entonces el crimen se volvería loco en cada pueblo. Bueno, ya nos estamos arriesgando con toda esta situación, digo que esperemos por ahora, esperemos a que naturalmente se queden sin recursos y luego nuestra delegación pueda ofrecer nuestra ayuda. Yuichi también parecía estar en contra. La idea de reducir manualmente los ingresos de Ken, ya que también quería evitar un conflicto. Los nobles parecían desanimados, pero no podían discutir con el daimi, así que simplemente dejaron de hablar. Sin embargo, una persona no tenía miedo de discutir con el daimi. El plan es realmente bueno, señor daimi. La melodiosa voz de Yuko resonó en toda la sala del trono, haciendo que todos la miraran con confusión. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer si la Hermandad Oscura también apunta a las recompensas de otros países? Yuko era la cabeza de un clan de comerciantes. Decidió al menos dar a conocer su experiencia en lo que respecta a su área de especialización, que era ganar dinero. Esa es de hecho una posibilidad. Sin embargo, los bandidos en general dejarán de apostar en cualquier lugar cerca de su organización. Y pronto se difundirán noticias sobre la Hermandad Oscura. A Yuichi no le importaba que sus ideas fueran desafiadas o cuestionadas. Él respondió de la misma manera, con una paciencia digna de un señor. Cuantos más bandidos eviten su área, más tendrá que distribuir sus fuerzas la Hermandad Oscura, y más lentamente llegarán sus ingresos. Lo que eventualmente conducirá a los mismos resultados. Yuichi ya había pensado en ese aspecto también, más bien, esperaba que sucediera. Después de todo, esperaba que la Hermandad Oscura buscara recompensas en las naciones elementales. Al igual que el propio Red Dot había buscado recompensas donde podía, persiguiendo rumores y escuchando susurros. Yuichi todavía confiaba en que la Hermandad Oscura eventualmente llegaría al punto en el que ya no serían autosuficientes, para él solo era cuestión de cuándo. Entendido, mi señor. Parece que ya ha pensado en todo. Yuko sonrió y se inclinó levemente hacia el daimi. Se podía escuchar a algunos nobles murmurando sobre la mujer noble, diciendo que una vez más habló fuera de lugar. Por desgracia, ser una mujer joven entre un grupo de ancianos fue bastante difícil. Yuko luchó un poco para que todos la trataran como a un igual. Les agradezco a todos por reunirse aquí, comenzaré a hacer los arreglos para los inspectores que visitarán la Hermandad Oscura mensualmente a partir de este día. El resto de ustedes pueden continuar con sus negocios como de costumbre, los convocaré a todos si algo requiere su atención. El daimi agitó su mano y todos los nobles y samuráis presentes se inclinaron y se fueron. Mifune se quedó, ya que los dos aún tendrían que discutir la seguridad del castillo. Y mientras todo eso sucedía, la persona que era la causa de todo ese revuelo simplemente paseaba por la ciudad sin estrés. Ken caminó perezosamente por la capital de la Tierra de Hierro, acabando de salir de la reunión. Había ido mucho mejor de lo que esperaba, pero también se había preparado para ello. Estaba claro que su entrada tuvo mucho más impacto en los nobles presentes de lo que esperaba. Ken estaba un poco reacio a hacerlo al principio. Pero al final del día, era una especie de amenaza sutil, una forma de manipulación que necesitaba usar para inclinar la balanza a su favor. Pequeños trucos como esos eran su pan y mantequilla al final del día. Aunque nunca había estado demasiado acostumbrado a la diplomacia, especialmente al estado de cosas en lo que él consideraba una sociedad medieval atrasada. Incluso entonces, la Tierra de Hierro era mucho más moderna que las tierras circundantes. Ya que aborrecían absolutamente usar trabajo infantil o niños soldados. Sus técnicas y poderes también fueron impresionantes. Por lo que Ken había sentido en esa sala del trono, solo las pocas docenas de samuráis que se alineaban en el salón habrían sido suficientes para quemar Gras Village hasta los cimientos. Ken solo dedujo eso por la forma en que se habían comportado cuando hizo notar su presencia. La mayoría de ellos ya habían colocado sus manos sobre sus espadas, no hubo vacilación ni movimiento desperdiciado. Todos ellos estaban preparados para luchar contra Ken hasta la muerte con el lanzamiento de una moneda. Fue bastante encomiable. Mifune mismo también era poderoso. El general de la Tierra de Hierro tenía un aura propia, pero Ken todavía confiaba en enfrentarse a ellos. Es posible que necesite entrenar un poco más, es probable que todos en esa habitación me hayan lastimado e incluso en mi modo sabio escalado, los samuráis entrenados siempre podían cubrir sus espadas con chakra. Y su poder de corte generalmente difería en la clasificación, pero cada samurái allí le dio a Ken la sensación de que sería molesto pelear.
Ninjutsu normal y Genjutsu son bastante ineficaces contra mí. En realidad, luchar contra un ejército de samuráis podría ser más difícil que 3 Gras villajes al mismo tiempo. Esa pequeña reunión ayudó a darle a Ken cierta perspectiva, por lo que ahora simplemente paseaba por las calles, escuchaba algunas noticias interesantes y estudiaba casualmente las defensas de la capital. La capital en sí era una ciudad bastante grande, con el castillo construido en el centro. Fue construido en un lugar bastante pintoresco, justo en la boca de una de las montañas Wolf. Las 3 grandes montañas que formaban los 3 lobos. La ciudad en sí estaba cubierta de nieve gracias a la extraña forma de la montaña, que casi actuaba como un techo contra la lluvia y la nieve de arriba. La montaña en sí era masiva y estable, por lo que tampoco había peligro de que se cayera. Todos caminaron por las calles con una sonrisa en sus rostros. Nadie reconoció al punto rojo, ya que en realidad solo era conocido en el mundo shinobi. Esto es bastante pacífico. Ken respiró hondo, moviendo su máscara ligeramente hacia un lado para descubrir su boca mientras exhalaba una pequeña nube de niebla y sonreía un poco. El sonido de los niños jugando en la distancia. El sonido de los comerciantes haciendo negocios. El sonido de los borrachos cantando, todo era tan agradable al oído, pero había un sonido que no sonaba como los demás. El sonido de las espadas chocando. Ken inmediatamente volvió la cabeza en esa dirección. Inclinando la cabeza ligeramente, antes de desaparecer instantáneamente de su ubicación. Sorprendiendo a algunas de las personas cercanas que habían estado mirando hacia él. También podría echarle un vistazo. Fincat 38.